Capítulo 23. La búsqueda de la verdad. Aunque al principio parezca casi cínico, hay que admitir que para todos los propósitos operativos, la verdad es cualquier cosa que resulte subjetivamente convincente en el actual nivel de percepción de una persona. En los niveles inferiores de conciencia hay proposiciones que se aceptan como verdaderas, aunque sean ilógicas e infundadas y expresen principios que no son intelectualmente probables ni demostrables en la práctica. Este fenómeno no se limita a los lunáticos. En nuestro propio entorno y más a menudo de lo que nos gusta reconocer, se condenan y encarcelan personas inocentes, basándose en testimonios sesgados de testigos irracionales. A nivel global, la base de guerras perennes, como la de los Balcanes en Europa o las de Oriente Medio, es la creencia demente en que la revancha es justa, lo que garantiza un conflicto interminable. Con pocas excepciones, ni siquiera las religiones que representan las enseñanzas de Jesucristo, el príncipe de la paz, han prohibido la guerra ni la matanza de otros seres humanos bajo circunstancias justificables para los que matan. Sus víctimas no estarían de acuerdo con tal justificación. Una conducta tan contradictoria que opone de forma drástica a los principios subyacentes de la fe sorprende menos que si se aplica el análisis de los factores críticos para calibrar la evolución o involución de las enseñanzas espirituales a lo largo del tiempo. Echemos una mirada a las principales enseñanzas religiosas del mundo. El nivel de verdad que Jesús expuso originalmente calibra en 1000, el nivel más alto que se puede alcanzar en este plano. En el siglo II, el nivel de verdad de la práctica de sus enseñanzas había descendido a 930 y en el siglo VI a 540. En tiempo de las cruzadas, a comienzos del siglo IX, había caído al nivel de 498, que es el que tiene ahora. Una de las mayores caídas, ocurrida, según parece, en el año 325 después de Cristo, se debió a la divulgación de interpretaciones erróneas de las enseñanzas originadas en el conflicto de Nicea. A los estudios de la historia religiosa les resultará interesante calibrar el nivel de verdad del cristianismo antes y después de Pablo, Constantino, Agustín y así sucesivamente. La tradición del asma, del arameo, del Nuevo Testamento calibran 750 y la versión Rey Jaime, traducida del griego, calibra en 640, así como hay un rango muy amplio en el nivel de verdad de las diversas traducciones. También es pronunciada la variación entre distintas prácticas cristianas. La mayoría de las grandes ramas del cristianismo, catolicismo romano, anglicanismo, ciencia cristiana y muchas pequeñas congregaciones como la de los cuáqueros calibran en el nivel de 500. Las interpretaciones especializadas como la del contemporáneo, un curso de milagros o la del misticismo del siglo XIV de Meister Eckhart calibran en 600. Sin embargo, como el caso del Islam, véase página siguiente, los grupos fundamentalistas extremos con programas políticos implícitamente reaccionarios pueden calibrar tan bajo como 125. Budismo. El nivel de verdad de las enseñanzas de Buda también era originalmente de 1000, en el siglo VI después de Cristo. El nivel de verdad de la práctica había caído a una medida de 900. Esas enseñanzas se han deteriorado menos que las de cualquier otra religión. El budismo Hinayana, pequeño vehículo, aún calibra en 890. El budismo Mahayana, gran vehículo, calibra en 960. El budismo Zen en 890. Hinduismo. Las enseñanzas del señor Krishna calibran en 1000 y se han debilitado con el tiempo, pero la verdad de las prácticas actuales aún calibran en 850. Judaísmo. Las enseñanzas de Abraham calibran en 985. Las prácticas que eran corrientes en tiempos de Moisés calibran en 770, el nivel de verdad de la Torá. El judaísmo moderno calibra en 499, la cábala en 720 y el Zohar en 730. Islam.
El nivel de conciencia de Mahoma estaba en 740 y el Corán calibra en 720. El núcleo de la fe islámica es una expresión de aceptación amorosa y paz interna, pero desde el principio la evolución del dogma práctico quedó entretejida con las prácticas de expansión territorial de la jihad o guerra religiosa. La verdad de las enseñanzas islámicas había caído severamente al final de las cruzadas, en los tiempos modernos. El ascenso de los movimientos fanáticos nacionalistas y religiosos, caracterizados por la paranoia y la xenofobia, han erosionado con rapidez la ciencia espiritual de esta fe. Hoy, el nivel de verdad de las enseñanzas del fundamentalismo islámico militante es de 130. La caída en el nivel de verdad de las grandes religiones del mundo evidencia que las más yin han permanecido bastante puras a lo largo de los siglos, mientras que las más yang, implicadas en asuntos mundanos, se han degradado de forma acusada. Hasta la facción militante y extremista más agresiva se ha hundido por debajo del nivel crítico de integridad de 200. Cuanto más dualista es el creado, mayor parece ser su vulnerabilidad a las malas interpretaciones. El dualismo favorece la división entre la creencia y la acción e impide discernir los niveles de verdad. Cuando esto ocurre, la esencia espiritual puede confundirse al ser traducida a una expresión física. Así, el soldado cristiano conceptual del espíritu se convierte, al hacer una traducción literal, en un exterminador autojustificado en el campo de batalla. Los hindúes no cayeron en el error de confundir los niveles de interpretación. La batalla descrita al comienzo del Bhagavad Gita nunca fue mal interpretada, para sugerir que el señor Krishna enseñaba a los creyentes a involucrarse en guerras reales. La visión de Buda, según la cual la causa del sufrimiento y el dolor es la ignorancia, único pecado posible, y el deber de cada uno consiste en mostrarse compasivo con los demás y rezar por ellos. Tampoco es susceptible a tales distorsiones. La perdición de todas las nobles enseñanzas espirituales ha sido la interpretación errónea de los menos iluminados. Cada nivel de conciencia predefine su limitada capacidad de percibir y entender. Hasta que uno mismo no se ilumina, o al menos hasta que no experimenta los estados superiores de conciencia, todas las enseñanzas espirituales son algo que se sabe de oídas. Por lo tanto, se tiende a la distorsión y a la malinterpretación. Es posible citar las escrituras para justificar cualquier postura. Los rectos siempre son peligrosos debido a su percepción desequilibrada y a su consecuente indiferencia hacia la violencia moral. Dentro de cualquier religión, las sectas fundamentalistas siempre calibran en lo más bajo. A menudo operan en el mismo nivel de conciencia que los criminales y sus rasgos característicos son el egocentrismo extremista y la irracionalidad. Pero como el 85% de la población calibra por debajo del nivel crítico 200, el error se extiende con facilidad y muy pronto se acepta en todo el mundo. Las sectas proliferan porque el público en general no cuenta con un criterio objetivo para distinguir la verdad de la falsedad. Las herramientas de este estudio permiten identificar como secta a cualquier supuesto movimiento espiritual que calibre por debajo del nivel de 200. Ya hemos visto que las sectas no son solo fenómenos aislados de renegados, también prosperan como subgrupos tolerados dentro de las grandes religiones del mundo, distorsionando las enseñanzas y tergiversando su intención. Las sectas no tienen por qué estar vinculadas a las religiones formales. La secta última es la antirreligión, basada en la antidivinidad y conocida como satanismo. No tiene un programa explícito propio porque se define como la antítesis y la inversión de los principios benignos de una u otra, de una forma u otra, siempre ha estado con nosotros. Tal como hay arriba, hay abajo. La existencia de la luz implica oscuridad. La búsqueda organizada de la verdad y el compromiso de alcanzar los niveles de conciencia superiores siempre han implicado la proliferación socialmente organizada de la falsedad y la sumisión a los campos energéticos más bajos. El examen de la naturaleza de la antirreligión
demuestra, de hecho, el enorme poder destructor de los campos de energía negativos. Por desgracia, los ejemplos están a nuestro alcance. Los atavíos del satanismo se pusieron de moda en la subcultura juvenil popular, acompañados de un conocido género musical como principal vehículo, pero los principios están implícitos en los ropajes y los principios generan campos atractores. Los efectos son muy conocidos para cualquier psiquiatra clínico que practique cerca de una zona urbana. La destrucción de los campos de energía se extiende como una enfermedad. Las víctimas se insensibilizan a las distinciones entre el bien y el mal, una inversión de los valores que puede examinarse clínicamente. Los sistemas de acupuntura de los afectados estallan y sus hemisferios cerebrales pierden la sincronía en respuesta a las letras macho, ma- machaconas y negativas de su música favorita. El resultado es un trance hipnótico durante el cual el oyente es muy susceptible a las sugerencias violentas y profanas de las letras. Estos niños se convierten literalmente en esclavos y más adelante suelen tener brotes de destrucción irracional, durante los cuales es cierto que no saben por qué llevan a la práctica esas sugestiones post-hipnóticas y la influencia persiste. El debilitamiento continuado del cuerpo y su sistema inmunitario, mucho después de que se acabe la música, va acompañado por una inversión de la respuesta kinesiológica. Los estímulos negativos que debilitarían la persona normal producen una respuesta fuerte, mientras que los que fortalecerían a otros provocan debilidad. Como ignoran que son víctimas de un potente campo de energía negativo, los miembros de esta cultura se hunden en un sometimiento, a veces ineludible, a fuerzas que están más allá de su comprensión. Los jóvenes sujetos a tales abusos físicos, emocionales y sexuales pueden sufrir daños permanentes en el equilibrio de sus neurotransmisores cerebrales y convertirse en adultos depresivos que busquen situaciones abusivas y deban de luchar sin tregua contra la inclinación al suicidio, que es, de hecho, una forma persistente de sugestión hipnótica. Podemos desear negar que tal plaga espiritual, una reminiscencia de los tiempos oscuros, siga siendo tan perjudicial en nuestra sociedad iluminada. Pero esas influencias perversas no operan en un vacío moral, ni surgen en una matriz social que no incorpore las condiciones previas que necesita para desarrollarse la paradoja de nuestra sociedad puritana que fomenta la seducción constante pero niega la satisfacción, de modo que la frustración perpetúa de las vías de salidas normales. Encuentra su liberación en las perversas. Si se presta atención, se descubren otros elementos de la llamada civilización que fomentan la persistencia de tales perversiones. Mientras los jóvenes son programados por la televisión especializada y los juegos de ordenador que glorifican la violencia, los medios de comunicación lavan el cerebro a sus padres. Las pruebas kinesiológicas mostraron que un programa de televisión típico debilitó a los sujetos 113 veces durante un solo episodio. Cada uno de estos sucesos debilitantes suprime el sistema inmunitario del observador y agrede su sistema nervioso central y autónomo. Cada una de estas 103 alteraciones del sistema de acupuntura se acompaña de supresiones de la glándula timo y cada agresión también produce daños en los delicados sistemas del equilibrio neurohormonal cerebral y de los neurotransmisores. Cada impacto negativo lleva al espectador más cerca de la enfermedad, sobre todo de la depresión, que hoy es la dolencia que prevalece en el mundo. Los grados útiles de depresión matan más gente que todas las demás enfermedades juntas. No hay ningún antidepresivo que cure una depresión con base espiritual, porque la enfermedad no tiene su origen en la disfunción cerebral, sino que es una respuesta precisa a la profanación de la vida. El cuerpo es un reflejo del espíritu en su expresión física, y sus problemas son la dramatización de las luchas del espíritu vivificante. Una creencia atribuida a lo que está allá afuera tiene su efecto aquí dentro. Todo el mundo muere por su propia mano. Esto es un dato clínico puro y duro, no una posición moral. El intento de imponer criterios de bondad y maldad absolutas es una de las mayores trampas para la moralidad, pero sin moralizar,
se puede afirmar que lo que calibra por encima de 200 sustenta la vida y por lo tanto puede definirse funcionalmente como bueno, mientras que cualquier cosa que calibre por debajo de 200 es destructiva, no sustenta la vida y por lo tanto puede considerarse mala. Las pruebas kinesiológicas permiten constatar que una premisa falsa como el fin justifica los medios es operativamente mala y, sin embargo, constituye una justificación aceptada de buena parte de la conducta humana, desde los pecadillos del comercio hasta las enormidades de la guerra. Tal ambigüedad espiritual que al final lleva a la confusión irrecuperable entre el bien y el mal funcionales, siempre ha sido el talón de Aquiles de la sociedad. El proceso de pervertir la verdad por falta del discernimiento ha conducido al declive de las grandes religiones del mundo. Las religiones que caen por debajo del nivel de 500 pueden predicar el amor, pero no son capaces de practicarlo. Y ningún sistema religioso que anime a ir a la guerra puede pretender tener autoridad espiritual sin caer en la hipocresía manifiesta, que ha vuelto ateos a muchos hombres honrados. La sociedad en su conjunto más vulnerable cuando se amortigua la capacidad de distinguir entre los atractores e imitadores y de percibir los matices de los distintos niveles de conciencia, así como los abusos civiles se convierten en ley y los extremistas políticos persuaden con consignas justicieras. Los hijos de la violencia pueden perpetrarla porque una sociedad confusa que ha perdido la capacidad de discernimiento necesaria para proteger su propia conciencia difícilmente puede proteger a los jóvenes. El nivel de conciencia individual está determinado por los principios con los que uno se compromete. Para mantener el progreso de la conciencia hay que mantenerse en los principios, porque de otro modo se vuelve a caer en el nivel inferior. La propia conveniencia nunca es una justificación adecuada. Si está mal matar a otro ser humano, no se puede permitir excepciones a este principio, sin importar lo atrayente que resulte a nivel emocional la razón de que se exponga para justificar la excepción. Así, una sociedad en la que rige la pena capital siempre tendrá problemas con el asesinato, porque ambos son producto del mismo nivel de percepción. Después de todo, para el asesino, la muerte de su víctima es una excepción justificable. Una vez que se salta en principio, su forma mutada se propaga como un cáncer. Una sociedad que apoya el asesinato, ya sea en la guerra o por parte de la policía o del sistema penal, no puede detener con eficacia los asesinatos criminales. Matar es matar. No es posible escapar de este hecho. La decisión de matar o no es un asunto básico en el camino hacia el poder real. Pero este paso rudimentario ni siquiera ha sido abordado aún por el 80% de la población mundial, ni por sus gobiernos. Coco, la famosa gorila que reside en el Instituto de Investigación de los Primates, ha trabajado durante años con un psicólogo y ha desarrollado un sofisticado vocabulario en el lenguaje de signos. Es sincera, cariñosa, inteligente y digna de confianza. Su nivel de integridad calibra en 250. Por lo tanto, uno está más seguro con Coco, un gorila, que con el 80% de los humanos del planeta. La lesión sufrida por el ojo espiritual del hombre ha hecho que su visión moral sea tenue, que sea ciego a la verdad. Esto afecta al 80% de la población de la Tierra, situada por debajo del nivel de integridad. El gran problema de la humanidad como totalidad es la curación de esta guerra espiritual. El problema más inmediato de lo que está bien y lo que está mal, hacia el que siempre se desvía el foco de la sociedad, tan solo es función de la percepción, basada en los niveles inferiores de conciencia. A los niños pequeños se les debe enseñar que las conductas peligrosas están mal, pero a medida que se hacen mayores, el discernimiento debe reemplazar el moralismo. Si está mal o no matar a otro ser humano puede ser un dilema moral entre los niveles inferiores de conciencia. En los niveles superiores, esta misma cuestión es ridícula. La moralidad convencional es, por lo tanto, solo un sustituto provisional de una facultad de la conciencia superior. El moralismo, que es un derivado de la dualidad, se vuelve insignificante a medida que el nivel de conciencia se eleva por encima de 500 y es irrelevante en el nivel de 600.
El simple hecho de alcanzar la etapa en la que uno funciona, sobre todo a partir de la razón, requiere una importante evolución de la conciencia hasta 400, un nivel muy poderoso en la sociedad mundial. Freud, Einstein y Descartes calibran en 499 el nivel del humanismo, pero la razón, tan vulnerable a la pérdida de la perspectiva a causa de la autoabsorción, a la larga nunca se ha por- proporcionado al hombre ninguna sólida certeza moral, ni siquiera intelectual. Al contrario, una y otra vez ha llevado del caos a la ignorancia, a otro laberinto cerebral igual de confuso. En un mundo de confusión masiva se necesita de forma desesperada una medida fiable, precisa y objetivamente verificable para medir la verdad. Espero que este libro haya presentado tal herramienta. Cualquier incremento de la influencia de la verdad en la conciencia colectiva ofrece un poco de esperanza, una visión que inevitablemente tiende a ser sombría. Hemos establecido que la conciencia es capaz de discernir cualquier cambio de energía hasta el grado del logaritmo 10. Esto significa que no hay evento posible en todo el universo que no sea detectable por la exquisita sensibilidad de la conciencia misma. La energía del pensamiento humano, aunque mínima, es mensurable. Un pensamiento que emana del nivel de conciencia 100 suele medir entre log 10 menos 800 millones y 10 a la menos 700 millones de microvatios. Por otra parte, un pensamiento amoroso del nivel de conciencia 500 mide en torno a log de 10 a la 35 millones de microvatios. Aunque solo el 15% de la población mundial está por encima del nivel crítico de conciencia de 200, el poder colectivo de este 15% tiene suficiente peso para equilibrar la negatividad del 80% restante. Como la escala de poder avanza de modo logarítmico, un solo avatar con un nivel de conciencia de 1000 puede equilibrar por completo la negatividad colectiva de toda la humanidad. Las pruebas kinesiológicas muestran lo siguiente. Aquí hay una tabla donde explica que un individuo del nivel 700 contrarresta 70 millones de individuos situados por debajo de 200. Un individuo en el nivel de 600 contrarresta 10 millones de individuos situados por debajo del nivel de conciencia de 200. Un individuo del nivel 500 contrarresta 750.000 individuos situados por debajo del nivel de 200. Un individuo del nivel 400 contrarresta 400.000 individuos situados por debajo del nivel de 200. Un individuo del nivel de 300 contrarresta 90.000 individuos por debajo del nivel de 200. 12 individuos del nivel 700 equivalen a un avatar del nivel 1000. En la actualidad hay 12 personas en el planeta que calibran en 700. Si no fueras por estos contrapesos, el ser humano se autodestruiría debido a la simple masa de negatividad sin oposición. La diferencia de poder entre un pensamiento amoroso y otro temeroso es tan enorme que parece superar la capacidad de comprensión del ser humano. Del análisis anterior se deduce que incluso unos pocos pensamientos amorosos a lo largo del día contrarrestan sobradamente todos los pensamientos negativos. Como se ha dicho desde un punto de vista social y conductual, la verdad es el conjunto de principios que las personas observan en su vida. Con independencia de lo que digan creer, hemos visto que hay distintas verdades: subjetiva, operativa, hipotética e intelectual, y después están los datos objetivos. La legitimidad de cualquiera de ellas depende del contexto y del nivel de percepción dado. La verdad no es funcional a menos que sea significativa, y el significado, como el valor, depende de un campo de percepción único. Los hechos y los datos pueden resultar convincentes a un nivel irrelevante e irrelevantes a otro. La validez funcional de la información recibida también varía con el nivel intelectual y la capacidad de abstracción del receptor. Para ser operativa, no basta con que la verdad sea veraz, sino que debe ser cognoscible. Sin embargo, cada nivel de verdad es incognoscible para los niveles inferiores y no tiene validez más allá de su propio territorio. Esto significa que todos los niveles de verdad, tal y como la conocemos, dentro de la dimensión del funcionamiento humano ordinario,
son ejemplos de verdad dependiente, con una veracidad vinculada a una serie de parámetros. Incluso nuestra querida verdad científica está definida por condiciones y por lo tanto está sujeta a la disputa y el error. La la inferencia estadística se ha convertido en una herramienta de propaganda y las distorsiones estadísticas que pueden demostrar cualquier cosa han alineado nuestra capacidad de crecer. ¿Hay alguna verdad impersonal, independiente de la conducción individual o del contexto? La verdad, tal y como se detecta mediante los métodos de investigación ilustrados en este libro, deriva su validez de las fuentes últimas, mucho más allá de la influencia de cualquier campo de percepción localizado. No tiene en cuenta la personalidad ni la opinión y no varía con ningún estado del sujeto, de la prueba ni del entorno. La ignorancia no cede ante el ataque, sino que se disuelve en la luz. Y nada disuelve la deshonestidad más rápido que el simple acto de revelar la verdad. La única manera de potenciar el propio poder en el mundo es incrementar la integridad, la comprensión y la compasión personales. Si es posible conseguir que las diversas poblaciones lo entiendan, la supervivencia de la sociedad y la felicidad de sus miembros estarán aseguradas. El primer efecto de asumir la responsabilidad por la verdad de la propia vida es la elevación de los niveles de energía inferiores a 200, punto crítico en el que nacen el poder y el camino que conducen a los niveles superiores. El coraje de afrontar la verdad conduce a la aceptación y entonces un poder mayor eleva al nivel de 350. Aquí hay suficiente energía para resolver la mayoría de los problemas sociales. Esto, a su vez, transporta el poder a un mayor disponible en el nivel de 500, el del amor. Conocer las propias debilidades y las de los demás da lugar al perdón y después a la compasión. La compasión es la puerta hacia la gracia, hacia la realización final de quién es uno, hacia el entendimiento de por qué uno está aquí y a la fuente última de toda existencia. Hasta aquí el capítulo 23. Mañana continuaremos con esta lectura. Gracias por haber leído conmigo. Recuerda darle me gusta, suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Nos vemos pronto. Chao, chao.